Ya está listo Igor también. Bienvenido, Igor. Hola, profe. ¿Está listo? Ya estoy organizando acá. Si Muy queréis, bien. solo pedime. Ok, pues no sé. Quiere esperar unos dos So- minutos, profesor, a ver si muy entra bien. más. Recién salieron de la clase anterior. Ya les avisé en el grupo de estudiantes que está abierta la clase. Ok, muy bien. Bien, entonces esperamos un momento Es para que que ingresen. Andrés Díaz no va a poder estar porque en su trabajo se surgió una emergencia más temprano, avisó bien temprano, pero no va a ver la clase en diferido mañana. Ok, perfecto. ¿Y del pastor Sergio sí ya investigó? Yo lo que había visto, déjame ver el mensaje que me mandó Sergio. Ah, ok. Sí, que no va a poder seguir en vivo porque está cambiando de ciudad. eh, Va a seguir mirando las clases en diferido, pero como oyente, Ok, no más como alumno. eh, por el tema de mudanza, le complicaría. ok. Se fue a otra Muy ciudad. bien. Bien, ingresó alguien con el nombre de Mayra Cándido. ¿Quién será? Es Fabián, ya Ah, cambió. ok, Fabián. Fabián. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bienvenido, Fabián. Gracias. Bien, profesor, yo creo que cuando quiera puede Sí, empezar con eso. ok. Pues bueno, vamos a hacer una oración para iniciar. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por concedernos este tiempo y también el privilegio que tenemos de aprender más de tu palabra. Que este tiempo sea de edificación y provecho y también por tu Santo Espíritu nos sigas capacitando y bendigas a cada uno de mis hermanos en los ministerios a los cuales tú les has llamado para servir en tu obra. Te pedimos, Señor, te quedes con nosotros y que nos dirijas en poder escudriñar tu palabra en este día. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos eh, a iniciar. Bueno, en esta ocasión, eh, Igor estará hablándonos de lo que es el capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles, que bueno, corresponde a la sesión de este día. Sin embargo, vamos a considerar también de los capítulos que no hemos visto, que sería del capítulo 9 en donde se nos habla acerca de la conversión de Saulo de Tarso. Y bueno, también lo que nosotros veremos con Igor en este día nos servirá porque con el capítulo 12 se cierra la parte de Jerusalén, Judea y Samaria. Hasta el capítulo 12 veremos que dentro de los acontecimientos está también el hecho de la muerte de Herodes y en este caso, de igual manera, lo que tiene que ver con el encarcelamiento del apóstol, el apóstol Pedro. Y esto es interesante narrativamente hablando porque se van abriendo momentos dentro de la narrativa, dentro de lo que sucede y hay un personaje eh, que es el protagonista, en este caso el apóstol Pedro. El apóstol Pedro llega hasta el punto de su encarcelamiento y bueno, ahora el que apenas estaba eh, apareciendo en ciertos momentos, que lo vimos también en la clase anterior, esos momentos del avance del Evangelio que lo presenta Lucas, vemos cómo hay algunos atisbos de el apóstol Pablo, pero todavía no en una forma protagónica. Sencillamente vemos un apóstol Pablo desde el capítulo 8 que eh, la vez pasada también consideramos, en donde
menciona, por ejemplo, que Saulo asolaba la iglesia. En el capítulo 7 vimos también cómo consciente en la muerte de Esteban. Y bueno, no aparece Pablo en escena, sencillamente se nos está presentando este personaje. Y bueno, cierra el capítulo 12 con el apóstol Pedro y entra en escena lo que sería el apóstol Pablo. Y ya desde el capítulo 9 la Biblia nos está presentando también el relato de su conversión. Entonces, narrativamente hablando y también en un sentido literario, esto es algo muy interesante en la forma en que se va estructurando lo que es una historia. Si nosotros lo analizamos como texto literario, veremos que esto es algo que hace interesante también el estudio de la palabra de Dios desde esos aspectos, ¿no? La parte narrativa, la parte de los personajes, aunque aquí no estamos hablando de personajes ficticios, sino estamos hablando de sucesos que ocurrieron, de lo cual también Dios nos da testimonio a través de su palabra y, por supuesto, como dice también Pedro en su carta, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, esa parte es interesante porque nos mantiene a nosotros también atentos a lo que viene en el relato y no es un texto aburrido, es un texto interesante, si lo vemos en ese sentido, ¿no? Dentro del entramado que nos va presentando la palabra de Dios. Y bueno, aquí lo interesante es cómo estas cosas sucedieron y de qué manera también se nos va presentando dentro de la revelación de Dios, pero no como un texto aburrido, no como un texto que no atrapa, sino todo lo contrario, que nos va metiendo y queremos nosotros conocer también lo que va a suceder y cómo se va desarrollando el programa de Dios, que ya lo habíamos visto desde el capítulo 1, versículo 8, que se establece, ¿no? La forma en la que el libro se va a estructurar, en donde nos va presentando la escritura, lo que pasa en Jerusalén, Judea, Samaria, y ahora nos lleva hacia la parte última que tiene que ver con lo último de la tierra. Entonces, bueno, sin más, doy la palabra a Igor para que sea él el que nos comparta y presente lo que ha preparado. Entonces, adelante, Igor, Perfecto, ahí yo comparto. Déjame ver cómo es. en la parte Eh, de... ¿Sería share? Sí, Aquí sí, está. Sí, sí. exactamente. Ahí está. Uh, bueno, creo que ahí está. Creo que fue. Ahora ahí se aparece. Sí, sí Sí. se ve. Está menor porque sería bueno yo tener el control de leer la Biblia. Ahí está malísimo. Yo no consigo ver. ¿Se ve? Bueno, entonces. Entonces, separé esta clase de hechos y para mí fue bastante interesante la lectura de Hechos 12 porque luego cuando di la primera lectura así más directa, para mí ya fue como algo totalmente escatológico. Sé que está adentrado en una narrativa que tiene empiezo y fin y quiere decir mucho más de lo que voy a tratar hoy. Pero para mí, el contexto escatológico, el poder escatológico que este texto tiene es gigante. Y yo voy a intentar traer un poco esta visión que yo tuve del texto cuando estaba estudiando. Entonces, hasta separé un título que sería Hasta el fin, la guerra entre los dos reinos y el avance del evangelio. Y una mensaje realmente que me impactó de una manera que me trajo esperanza, de hecho. Bueno. Eh, la introducción sería que la iglesia en este tiempo, la iglesia primitiva, sufrió un ataque gravísimo en esta época, que estaba pasando una persecución, y Hechos 12, por lo que pude ver, estaba como en el comienzo de la persecución. Estaba aún los, ¿cómo puedo decir? Si fuese un juego de ajedrez, las piezas aún estaban como, puedo decir, manejando sus estrategias. Entonces, por ejemplo, vemos en este texto que tenía Herodes, Agripino primero, tenía también los judíos
que estaba ahí como una pieza que apoyaba de manera moral, por lo menos, a la persecución de los cristianos. Entonces, ya tenemos un trasfondo de la narrativa de toda esa persecución. Y también traigo acá que es un trasfondo escatológico que apunta hacia el desenlace final de la historia, cuando el reino de Dios y el reino de las tinieblas se enfrentarán de manera definitiva. Sin embargo, en Hechos 12 ya podemos ver una feroz batalla entre esos dos reinos, una lucha que se despliega ante nuestros ojos en el desarrollo del texto. Entonces, para mí, a mi ver, desde la primera sección empieza con una caída de la iglesia, digamos, a donde la iglesia se vuelve a Dios, a la oración, y en oración Dios se muestra fiel una vez más, y ahí el mal, que estaba antes soberano, tuvo una caída. Entonces vamos a ver en cada sección de manera dividida. La primera sección yo sería de Hechos 12, del 1 al 5, que es cuando todo parece que está perdido. O sea, en una iglesia primitiva, donde los discípulos de Jesús en aquella época estaban todos completos, eran los guías espirituales ahí de esta iglesia. Entonces, el primer momento impactante fue que Herodes, además de escoger algunos hermanos para maltratar esas cosas, mató a Jacobo. Mató a Jacobo a espada, como dice el texto. Imagino que esto ya fue un impacto muy grande. Un discípulo directo de Jesús, Jacobo, Santiago también, que fue muerto a espada. Entonces, bueno, Herodes ya llegó como un persecutor realmente feroz. Y debido a esta acción de Herodes, el texto dice que esta acción agradó a los judíos. Agradó. Y esto generó en Herodes una confianza para que apretase aún más la persecución. Y para mí esto fue sería un destaque que haría ahí en este texto, porque los judíos hicieron una aprobación moral de esta actitud tan bárbara de Herodes. Entonces, como dicen, el asesinato no es solamente por parte de la persona que ejecuta, que atira, que faquea a la persona, pero de la persona que apoya también el asesino que manda. Entonces yo eh, veo acá claramente una culpa inmensa en los judíos de esta época, de apoyar la persecución de los cristianos. Y claro, Herodes, hay un trasfondo que Herodes era pariente de Nero en esta época y fue, ¿cómo puedo decir? Consagrado rey, por así decirlo, de esta región de los judíos por Calígula. Entonces, todo en Roma sabemos que es toda una cuestión política. Todos los pasos que dan es por una cuestión política. Entonces, en esta situación, Herodes quería agradar a los judíos. Quería tener un pase con ellos, porque estaba gobernando esta región. No sería adecuado que tuvieran una rebelión de judíos y de cristianos, digamos. Entonces, ahí, bueno, con un ajedrez a esta pieza moví, dio cierto, agradé a los judíos, bueno, voy a seguir eh, persiguiendo a la iglesia. Y el otro, albo, por así decirlo, fue Pedro, que fue encarcelado. Entonces ahí que vio que los judíos a ellos les gustaron, entonces encarceló a Pedro. Y, y yo imagino yo, estando en esta época, siendo cristiano en esta época y siendo de la iglesia primitiva, yo imagino cómo fue el sentimiento de la iglesia al ver a Jacobo, un discípulo directo de Jesús muerto, y otro discípulo que fue hasta el primer pastor de la iglesia de Jerusalén,
a ser encarcelado. Entonces imagino que humanamente diciendo, hablando, genera un sentimiento de tristeza, de miedo, de ansiedad, este cuadro. Pero lo que me llamó la atención fue que la iglesia, no, la palabra de Dios nos dice que la iglesia quedó parada, quedó ansiosa, con miedo, trabada, no, pero que la iglesia se unió en oración, en oración, toda la iglesia en oración, y vemos adelante que Dios sobró según esta oración, respondió a estas oraciones de ser hermanos. Y esto es lo que es bastante impactante, porque ellos estaban esperando algo que era imposible para ellos en el aspecto natural, pero siguieron y vieron probar de la bondad de Dios en esa situación. Y bueno, esta sería la primera sección. Y bueno, lo que destaqué también que Herodes era un declarado anticristo en esta época. Y como dice en 1 Juan 2:18, déjame abrir, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora surgido muchos anticristos. Son estos conocemos que es el último tiempo. Entonces él dice que eh, haberán, surgirán varios otros anticristos, así como Herodes era un anticristo, así como vemos Nerón, como Hitler y como Kim Jong-un, por ejemplo, en una perspectiva más trayendo para más próximos de nosotros. Entonces, siempre existirán hasta el cumbre. Por eso digo que esta pasaje me hizo acordar tanto de una manera más, de ver este texto de manera más escatológica mismo, porque pude ver todas las piezas encajándose. Y bueno, quise destacar también que en este mismo momento que vivimos, tenemos Herodes viviendo entre nosotros y persiguiendo cristianos, matando a nuestros hermanos y intentando oponerse a la iglesia. Pero bueno, así como Herodes, quiero mostrarles que Hechos 12 nos muestra el fin de cada tirano de esta. Sabemos que, bueno, Drizzt, el final de Drizzt, sabemos de Nerón también, Kim Jong-un está en la fila. Ahí, si no se arrepiente, bueno, ya vamos a ver. Y bueno, entonces hay una otra sección que es del 6 al 19 que muestra todo el contexto de cómo Pedro fue encarcelado, cómo Pedro fue soldo por un ángel mismo del Señor que vino y trajo a él de forma, no, forma miraculosa mismo la libertad. Él mismo dice en el texto de Hechos que no creía, que no sabía aún que estaba, si era una visión, si era algo que estaba pasando realmente. Y bueno, y ahí vemos el poder de la oración. Como una iglesia que ora, vemos que Dios realmente obra según esta oración, según este pueblo que clama, que pide, que sabe pedir, pide conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, es algo que nos conforta. Y separó un texto en Filipenses, me hizo acordar de un texto de Filipenses 4 que dice, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y bueno, esto es exactamente lo que vimos la iglesia haciendo en este momento. Guardar sus corazones y Dios dio una paz que realmente vemos que excede
todo entendimiento, porque como digo, yo en esta situación imagino que si no fuera la gracia de Dios, estaría como aflito, con miedo y imaginando que sería el prójimo. Ah, buenísimo. Y bueno, una frase de destaque de este texto, yo diría que sería Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y ya entraremos en la última sección de esta parte, que sería del 20 al 25. Bueno, pasamos de la crisis, que sería en la primera sección. Tuvimos la segunda sección, que sería una sección de, ¿cómo puedo decir? De libramiento, de acción de Dios con su pueblo, de misericordia, de gracia de Dios ante la persecución, ante el sufrimiento. Y ahora van a tener el triunfo de la palabra de Dios, el triunfo y cómo toda la historia mueve para dar gloria a Dios mismo. Y bueno, en esta sección vemos cómo Dios es el soberano de hecho. Tenemos la seguridad en esta sección que Él, como creador de toda la tierra, de toda la creación, reclama para sí mismo toda la gloria. El texto dice que Herodes estaba con las ropas reales en este momento y se sentó y el pueblo clamaba, voz de Dios y no de hombre. Y él, bueno, lleno, ¿sí? De sí mismo. Y en este exacto momento dice que un ángel del Señor vino y bueno, hirió a Herodes, que fue muerto, comido por gusanos, expirado por gusanos. Y mira, estaba charlando con mi esposa hoy y digo que la muerte de una persona dice mucho de cómo vamos a acordarnos de esta persona. Entonces, a veces no importa si la persona pasó una vida haciendo buenas acciones, buenas obras, pero en el final murió como un traidor, como Judas, por ejemplo. Nos acordamos de Judas como el traidor de Jesús. Y así Herodes fue un rey, fue poderoso, mandó y mucha gente, pero ¿cómo murió? Murió comido por gusanos, murió dando su muerte, eh, eliminó toda gloria que tuviera en sí mismo y dio completamente a Dios. Y esto muestra el poder de Dios ante a este anticristo en específico, Herodes, un tipo de anticristo, como también hará de hacer con el anticristo mismo cuando viene. Y bueno. Y una cosa que es interesante es que mismo después de todo eso, dejando claro que nada puede detener los planes de Dios, la palabra continuará creciendo y multiplicándose, pues el mensaje es infinitamente mayor que los mensajeros, y es el Dios de la historia quien lo difunde y asegura su avance. Entonces podemos también quedar asegurados que no es por nuestros esfuerzos, así, no depende únicamente de nuestro esfuerzo. Somos solamente una herramienta en las manos de Dios para el avance de su evangelio. Si nosotros somos cortados, somos matrizados, habrá otros porque el mensaje sigue y multiplicándose como dice en su palabra. Y bueno, esta fue mi lectura de Hechos 12, fue lo que pude sacar de este texto. Sé que hay una narrativa que hace más sentido con la historia, pero realmente la escatología en este texto que pude ver es algo fantástico. Y bueno, espero que todo fue de aprovecho, ¿sí? Bueno, Muy bien, Igor, gracias. puedes dejar de compartir. Sí, No sé cómo hago ahora. Ah, acá está. Ahí está. listo. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, comentario sobre lo que Igor nos acaba de compartir en este pasaje, que bueno, presenta también, como ya lo ha mencionado, en este caso,
vemos a lo que sería Herodes, que bueno, prácticamente estaríamos hablando, bueno, sería Agripa primero, ¿no? Nieto de Herodes el Grande, el que nos está presentando aquí la escritura. Y bueno, aquí también al principio estamos viendo a este hombre. Se te mutió el- está muteado. Ok, sí, perdón. Sí, les decía, bueno, aquí en el caso de este Herodes, eh, ¿cuál Herodes sería? Estamos hablando, dice, es la persecución de Herodes. ¿Se acuerdan que hubieron varios? Bueno, estuvo Herodes el Grande, que sería eh, el principal, y luego tiene a sus hijos. En este caso, ¿de quién estaríamos hablando? ¿Qué Herodes sería este? Herodes Sería, Agripa primero. Ajá, eso, exactamente. Agripa primero, en este que caso sería, era, que sería sí, nieto del grande. exactamente. Entonces, este Herodes es Agripa primero, es el nieto de Herodes el Grande, ¿no? Entonces, para que podamos nosotros hacer la diferenciación. Y bueno, aquí también es interesante, empieza hablándonos de él y al final nos presenta también lo que es su muerte, ¿no? Y de alguna manera, como decía Igor, ¿no? Algo que Cristo había declarado, que las puertas de el Hades no iban a prevalecer contra su iglesia. Y efectivamente, lo que nosotros estamos viendo en Hechos, también si hacemos una comparativa con lo que presenta la Biblia en Apocalipsis, en ese sentido también es un mensaje de esperanza, como a pesar de todo lo que la iglesia enfrenta, Dios no la abandona, no la deja. Finalmente vemos que la iglesia sale victoriosa y de qué forma se va abriendo paso en medio de las adversidades, dificultades y en este caso una situación bastante difícil que tiene que ver con el tema de la persecución, ¿no? Y bueno, en el caso de Josefo menciona en su libro que es alrededor de los 54 años cuando muere este Herodes y bueno, ya lo vemos en el cierre del mismo capítulo, de qué manera muere. Menciona ahí la razón. En el versículo 23 dice, al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, dice, comido de gusanos. Lo que nos acaba de mencionar también Igor, ¿no? La forma en la que muere y eh, la manera en la que nuestro Dios también venga a su iglesia, no necesita, como dice la escritura, no es con ejército, no es con espada, sino con su Santo Espíritu. De esa manera Dios se hace presente en la vida de su iglesia. Y bueno, no sé si quieran comentar algo aquí los demás o alguna pregunta antes de ver algunas cuestiones también puntuales de lo que es el capítulo 12. Y bueno, vamos a retomar un poco de los capítulos anteriores, que serían del capítulo 9 y donde nos presenta también la focalización, en este caso en el apóstol Pablo, su conversión, y de qué forma también se prepara en el escenario, les decía, al nuevo personaje, en este caso, que llega Pedro al cierre de la primera parte y en la segunda va a aparecer Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Bien, no sé si Fabián, Arsenio o Miguel tengan alguna. Adelante, Eh, Arsenio. un comentario, eh, como yo estoy en la fuerza pública, acá también veo, por ejemplo, dos soldados cubrían en la tumba de Jesús para ver si alguien venía a robar o resucitar. Y aquí vemos también cuatro soldados encadenados, bien asegurados estaba Pedro y de igual forma seguramente ellos no tenían también una explicación de cómo se escapaba, porque costaba la vida a esos cuatro soldados ahí, costaba la vida que no se encontraba más Pedro. Entonces, algo milagroso, algo que uno no tenía la culpa, pensaba ellos seguramente de que ellos soltaban a Pedro, pero no era así, los soldados
sabía que no eran ellos el culpable ahí, sino que un milagro ocurría ahí, porque tan asegurado tenía ahí y de repente no amaneció. Algo que uno no puede explicar seguramente para ellos, ni la puerta, cómo se abría, entonces un milagro de Dios. Y vemos también cuando Pedro y creo que era Bernabé también estaba bien asegurado, de repente se soltaron todos los que estaban ahí y ellos permanecían ahí. Solamente ese Sí, punto, pastor. sí, bueno, y también lo vemos aquí mismo en Hecho, ¿no? El carcelero de Filipos, lo que sucede cuando de igual manera hay un terremoto, dice la Biblia, ¿no? Y entonces se sueltan los presos. Está Pablo y Silas, están cantando y ocurre lo mismo, ¿no? Este carcelero se quiere matar porque sabe la gran responsabilidad que tiene sobre sí y en este caso, pues su vida corre peligro ante el hecho de que se pudieran fugar, ¿no? Los que estaban encarcelados. Y bueno, aquí también la gran consigna o la responsabilidad de estos soldados ante esta forma en la que también es Pedro liberado de una manera extraordinaria. Y bueno, aquí la Biblia nos explica, ¿no? Desde la perspectiva de la fe, cómo es que Dios hace las cosas, pero también siempre es bueno que nosotros pensemos, por ejemplo, cómo lo interpreta una persona que es ajena a la fe cristiana, de qué manera cada uno puede ir haciendo una conjetura con respecto a un hecho y dar su opinión, y bueno, cada uno da su explicación, ¿no? Desde una parte mística, desde una parte sociológica, desde una parte también cristiana o a través de lo que es la experiencia de la fe, cómo es que Dios obra y en este caso la manera, ¿no? En la que es liberado, que él mismo ni siquiera tampoco lo cree. Y aquí vemos cómo la iglesia está orando mientras que Pedro se encuentra, dice, durmiendo, ¿no? Me recuerda también al caso de Jonás, cuando se desata esta tempestad fuerte y de qué manera también ellos empiezan a clamar a sus dioses. Y bueno, cuando viene Jonás, le preguntan si acaso él tiene alguna responsabilidad, ¿no? Por esto que está sucediendo y efectivamente él declara qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, esta parte es interesante porque aquí también, en el caso mismo de, si hacemos un paralelismo con diferentes pasajes en la Biblia, hay otro caso similar que sería el caso de Abraham y Lot, ¿no? Él está intercediendo para que Dios tenga misericordia de su sobrino, mientras que viene una desgracia inminente. Y bueno, decía muy bien Igor, las cuestiones también escatológicas que podemos nosotros ver en este sentido y de qué forma también nosotros vemos que el programa de Dios se cumple, de qué forma de Dios obra como el Dios de la historia, porque no es ajeno a ella, Él siempre está presente y ante la situación que vive su iglesia, su pueblo, Dios nunca lo deja solo. Decía Jeremías, no, Jehová va delante de mí como un poderoso gigante. Y esto es lo que nosotros podemos atestiguar y ver específicamente en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, donde Dios no es ajeno, ciertamente sabe, y el mismo Señor Jesucristo también lo había señalado, cómo la iglesia iba a enfrentar persecución, cómo el mundo iba a aborrecer también a su iglesia, porque el mundo no le conoce, y lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Ahí está las palabras del Señor Jesucristo y vemos el cumplimiento también aquí en este capítulo de Hechos de los Apóstoles. Sí, entonces, bueno, ahí hay un paralelismo interesante en el caso de Abraham con Lot, también alguien que está intercediendo y dice, si hubieran 50 justos, por amor a esos 50 justos vas a destruir este lugar y va reduciendo la cantidad, porque en realidad pues ni siquiera 10 habían, ¿no? En Sodoma y Gomorra, cuando viene también el juicio de Dios por causa de la maldad de, de este lugar, ¿no? Y de qué manera también nuestro Dios se glorifica destruyendo estos lugares. Y bueno, solamente Lot
y su familia, excepto su esposa, que no hizo caso a la indicación que se le dijo y queda convertida, dice la escritura, en estatua de sal. Bien, entonces, no sé si hay alguna otra, Miguel o Fabián, algún comentario, alguna pregunta, y si algo más también, Igor, de lo que investigó, que agradecemos también, quisiera ahondar sobre esto que nos acaba de compartir. Fabián, ¿tienes algo? ¿O Miguel? No, ok. Fabián o Miguel. No, no, por el momento no. Ok. Por el momento Bien, está todo claro. bien, entonces, bueno, aquí vemos, por ejemplo, en lo que es el capítulo 12, también, bueno, lo que decíamos, ¿no? De el poder de la oración. Dice, eh, en el versículo 5 nos presenta lo complicado de la situación. Estaba custodiado, dice, en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, aquí también el poder de la oración radica precisamente en que clamamos a un Dios de poder. Y bueno, dice Lucas 1:37, ninguna cosa hay imposible para Dios. Y bueno, Pedro está, dice, durmiendo en el versículo 6. Podríamos decir es un grave peligro, ¿sí? Cuando se está durmiendo mientras se ora, en este caso, él deja de ejercer su fe. Sin embargo, la iglesia está clamando, ¿no? Entonces, lo complicado también que menciona, estaba, dice, sujeto con dos cadenas, del versículo 6. Dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó, dice, un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y bueno, la indicación, ciñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y bueno, ahí está la forma en la que es liberado de una forma sobrenatural, en donde de esa manera también vemos cómo la guardia o los soldados no se percatan de su salida, y el testimonio que después presenta también, ¿no? Rode, que también está dentro de los que se encuentran orando, que es algo también interesante o curioso, porque aun cuando ve a Pedro, ella piensa que es su espíritu y no cree tampoco al hecho de que es una respuesta a la oración, algo que a veces nos pasa cuando oramos a Dios y ya está la respuesta del Señor, y en ocasiones somos incrédulos, ¿no? Para ver la respuesta, la manifestación de Dios, ¿no? Entonces, dice, de gozo no abrió la puerta en el versículo 14, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro, dice, estaba a la puerta. Entonces, aquí también esa parte, la reacción de la iglesia, una iglesia que ora, y cuando Rode da la noticia, le dicen, estás loca, ¿no? Entonces, eso refleja mucho a veces lo que sucede en la vida de la iglesia, del cristiano, donde en ocasiones también oramos, pero no estamos convencidos, o incluso también eh, no creemos cuando vemos la respuesta del Señor, ¿no? Entonces, esa parte queda descrita también aquí en este capítulo, ¿no? Entonces, después va Rode nuevamente y le abre a Pedro, y él da su testimonio de la forma en la que Dios también le libera de la cárcel, ¿no? Y bueno, en la parte última, que también nos dice la escritura, el final de aquellos que se levantan contra la obra del Señor, en donde vemos cómo el final nunca es bueno, siempre hay una cuestión también trágica. Lo decía Igor también con respecto a Judas, de qué forma muere. Y bueno, en Hechos también nos lo presenta al principio, cuál es el fin de este hombre que traicionó al Señor Jesucristo. Y bueno, les compartía también el texto que dice la escritura,
dice, el hombre cargado de la sangre de alguno correrá hasta el sepulcro, dice, y nadie le detendrá. Y bueno, eso pasa también con la persona de Judas, de qué manera también termina sus días, y vemos entonces cómo en ese sentido Dios también paga a uno, dice la escritura, de una forma justa, ¿no? De acuerdo a lo que ha hecho. Bien, entonces, en este discurso que presenta también Herodes, que es del que se nos inicia hablando, en el versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de a algunos de la iglesia, dice, para maltratarles. Y bueno, esto mismo sucede, que lo vamos a ver ahorita con respecto al capítulo 9, con respecto a Pedro, que es el que persigue a la iglesia y como también es el mismo Señor Jesús, el que le sale al encuentro y le dice Pedro, Saulo, perdón, Saulo, ¿por qué me persigues? En el capítulo 9 que se nos habla de la conversión de Saulo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver, o lo vamos a relacionar también con esto que sucedió con Herodes Agripa primero, el nieto de Herodes el Grande, y bueno, al final dice la escritura de qué forma muere este hombre después de presentar también este discurso, ¿no? Dice en el versículo, bueno, a partir del versículo 20, y dice que les arengó, de alguna manera se congració con la muerte de Jacobo, mató a espada, dice, a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Bien, entonces aquí, no sé si ustedes tienen presente, pero bueno, la forma en la que murieron los diferentes apóstoles. En el caso buscaba, en el caso de Pedro muere crucificado, pero de cabeza. Simón el Celote se muere crucificado de la forma habitual. Andrés también crucificado. Felipe también. Pablo decapitado. Lo mismo Bartolomé. Santiago muere a espada. Tadeo también con un hacha. Mateo, al parecer fue como apuñalado. Matías en la hoguera. Santiago el menor apedreado. Y en el caso de Juan, que es el último de los apóstoles, y que esto también, si recordamos lo que dice la Biblia en Juan, en el último capítulo, cuando Cristo dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, dice, que a ti. Cuando habla con Pedro, dice, sígueme tú. Y bueno, la gente entendió que no moriría, dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, ¿no? Entonces, Juan en la isla de Patmos, que también lo dice en el libro de Apocalipsis, y de qué forma también dentro del plan de Dios era necesario porque Juan sería el que cerraría con broche de oro la revelación de Dios a través de presentarnos también el libro de Apocalipsis y además del Evangelio que lleva su nombre, las tres cartas y el último libro de Apocalipsis. Bien, entonces, con esto vemos la forma en que murieron cada uno de los apóstoles. Y bueno, ahora sí voy a compartir lo siguiente con respecto a lo que es el capítulo 9. Y bueno, veremos de qué manera nos va presentando y nos va preparando la escritura para lo que viene con el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, hay la expansión entre los gentiles. Nosotros lo veremos a partir del capítulo número 13, pero desde el capítulo 9 hasta lo que sería eh, el capítulo 12, estamos viendo de alguna manera el desenlace, ¿no? Narrativamente hablando del apóstol Pedro como el personaje central
y donde se centra la focalización dentro de la historia. Y después veremos el cambio que se da hacia lo que será el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, ya lo había compartido eh, en la clase anterior, bueno, en la exposición que se dio, la disputa que había entre los samaritanos y también los judíos. En el caso de los samaritanos, como una mezcla racial de judíos y gentiles, y por eso también el repudio que había de los judíos que se habían conservado en esa línea, o puros, no se habían mezclado con otras naciones, ¿no? Entonces, después de que Felipe también les predicó y muchos de ellos se convirtieron, la iglesia en Jerusalén envió a Pedro y a Juan para investigar esto que estaba sucediendo. Y bueno, es algo que no se podía negar, que Dios aceptaba también a los samaritanos desde el momento mismo en que ellos reciben la noticia de que sobre ellos también se había derramado el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eh, lo interesante es ver la forma en la que el Espíritu Santo también obra milagros entre los samaritanos y lo hace a través de Felipe. Y esta era la evidencia de que Dios también los estaba incluyendo dentro de su plan, dentro de sus propósitos. Incluso cuando en la visión se le dice a Pedro, Pedro mata y come, y le dice, no llames tú lo que yo he santificado, porque él dice, no voy a comer cosa inmunda, ¿no? Entonces, vemos cómo Dios también escogió al que rechazaba, dice, con más fuerza la inclusión de los gentiles para ser el discípulo a través del cual los gentiles iban a escuchar también la palabra de Dios. Entonces, también nosotros vemos cómo a Ananías se le dice, eh, lo podemos entender por la misma palabra de Dios, de qué manera se le dice que este hombre, el que era perseguidor de la iglesia, iba a ser también un instrumento escogido para los propósitos de Dios. Y bueno, esta conversión de Saulo no deja ninguna duda en cuanto al poder del evangelio para poder cambiar de manera radical la vida pecaminosa del hombre. Su conversión señalaba un vuelo significativo en la historia de la iglesia primitiva. Y bueno, Saulo había sido el oponente más ardiente al nuevo movimiento y había buscado también la destrucción. Pedro y los otros apóstoles estaban satisfechos, limitando solamente este movimiento hacia los judíos, viéndolo en un sentido muy nacionalista, ¿no? Pero vemos cómo aquí está en juego algo que Dios había dicho desde Génesis capítulo 12, cuando habla con Abraham y también le dice cómo en su simiente, hablando de una, la cual era el Señor Jesús, serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, aquí también esta parte es interesante porque estamos viendo cómo Dios les enseña a los mismos ahora apóstoles cosas de las cuales ellos no estaban seguros y que también ellos seguían con una visión completamente nacionalista, pensando que esto solamente era algo para los judíos. Y bueno, Dios les abre la perspectiva para que ellos vean precisamente que el panorama de Dios es mucho más amplio y grande de lo que ellos consideraban. Y bueno, aquí entonces vemos esta conversión que también podríamos catalogar como una conversión de una forma sobrenatural, y que esto también es interesante y agrega también una riqueza a la palabra de Dios, porque el hecho de que Saulo se haya convertido y no haya estado entre los 12, esto también le da veracidad al texto sagrado. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es ninguno de los que anduvo con Jesús, ni tampoco de los que fueron capacitados por él, ni fue escogido entre los 12. Sencillamente, Saulo, habiendo sido alguien que perseguía y que era también un acérrimo enemigo de los del camino, que fue el primer nombre que se les dio a la iglesia cristiana y que después es en Antioquía cuando por primera vez se les va a llamar cristianos, ¿no? Entonces, lo que hace aquí Lucas nos da ese nuevo rumbo en el desarrollo de la iglesia primitiva, describiendo la hostilidad de Saulo y también la determinación que tenía con respecto a destruir el avance de esta nueva iglesia, ¿no? Saulo era extremadamente celoso de las tradiciones de sus padres,
También se dirigió al sumo sacerdote para obtener documentos que le permitieran arrestar a los judíos cristianos. Y bueno, en este caso, los que estaban en Damasco. Saulo no se contentaba con eliminar al cristianismo solo en Jerusalén. Y bueno, esto habla también de su odio o de su coraje que tenía hacia este movimiento que estaba surgiendo, ¿no? Entonces, él estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Y bueno, por esta razón también lo toma como un deber y una responsabilidad, ¿no? Entonces, quizá los cristianos habían huido hacia la zona de Damasco debido a la gran cantidad de judíos que había allí. Y bueno, al parecer el sumo sacerdote tenía autoridad para emitir documentos de extradición para aquellos que habían ofendido en asuntos de la religión judía. Y bueno, Saulo quería hacer que los cristianos volvieran a Jerusalén para que fueran juzgados y posiblemente también, en este caso, pues fueran castigados o incluso también muertos, como fue el caso de Esteban. Y bueno, para los cristianos, en este caso, ellos continúan relacionándose a través de las sinagogas, que eran como los lugares de adoración. Sin embargo, empezaban a hacer una diferencia entre ellos y lo que eran también los judíos no cristianos. Se les estaba empezando a identificar como los del camino, que es como un primer o un segundo nombre, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, lo habíamos visto anteriormente también en Hechos. Antes se habla también, se habla de un nombre que en este caso lo vinculan con Jesús, ¿no? Los del nombre, que bueno, hacía referencia también al Señor Jesús, pero específicamente se les identifica como los del camino y lo dice también en el versículo 2, en donde eh, dice con mayúscula inicial. Por eso ya era como una apropiación o una forma de definir a los cristianos, ¿no? Los del camino, con eh, mayúscula inicial. Dice, les pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúscula, dice, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, debido a su énfasis en la expresión, dice el camino del Señor. Bueno, y aquí podríamos mencionar esta cita de Isaías, que así lo menciona. Y bueno, también la expresión puede haber enfatizado su forma de vivir, una forma diferente de vida, una forma diferente de conducirse, de ser, como también dice la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, en Cristo todo es hecho nuevo. Entonces, bueno, en ese sentido, pues era también un tanto como, pues difícil explicar, ¿no? La experiencia de Saulo que tuvo cuando iba a Damasco. Eh, Estamos hablando de un suceso que fue completamente sobrenatural o en este caso también vemos que es algo que incluyó no solamente los sentidos en cuanto a lo que vio y lo que escuchó. Dice la escritura, como dice, una luz brilló desde el cielo, cae a tierra. Aquí también, bueno, la discrepancia es si iba en caballo o iba caminando, ¿sí? Pero bueno, en cualquiera de los dos casos, finalmente dice la escritura, cayó a tierra, escuchó la voz que le decía, Saulo, Saulo, y aquí la pregunta es directa, dice, ¿por qué me persigues? Es decir, si nosotros lo vemos en un sentido literal, no estaba persiguiendo directamente al Señor Jesús, sino más bien a los seguidores de Jesús. Entonces, ¿de qué forma también el Señor es el que venga a su iglesia, a su pueblo, y aquí específicamente a el pueblo cristiano? Dice, algunos han tratado de dar una explicación psicológica a la experiencia, el cambio que ocurrió en la vida de Saulo, solo puede explicarse como resultado de un encuentro sobrenatural, que era lo que comentaba. La pregunta del Señor dirigida a Saulo indica su identificación con sus seguidores que estaban siendo perseguidos. Y en este caso, bueno, el enemigo o el archienemigo de los cristianos, pues era precisamente este Saulo de Tarso, ¿no? Entonces, el testimonio que Esteban hizo de Jesús y su fe en el momento de su muerte había ayudado
a preparar también este momento para Saulo, para su experiencia también de conversión. Si ustedes recuerdan, decíamos cómo también hace una emulación de su maestro, también diciendo Esteban en su muerte, dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y de alguna manera esto también hace a Saulo acreedor a la misericordia del Señor. Y bueno, dado que Saulo era un estudiante del Antiguo Testamento, estaba al tanto de lo que los judíos cristianos helenistas podían estar en lo cierto en cuanto a la inclusión de los gentiles en el reino. Y bueno, eh, él trató, dice, de suavizar sus dudas y por esta causa también actúa con ese celo, ¿no? Ese celo como judío y volviéndose en contra de este grupo que estaba agarrando cada vez más fuerza, ¿no? Los del camino. Y bueno, eh, aquí también, hermanos, vemos cómo Saulo es un ejemplo de aquellos que quieren obtener éxito a través de su fervor y también sus esfuerzos. El hecho de su caída en tierra ante el Señor resucitado, pues también es algo simbólico muy interesante. La caída del orgullo, en este caso, del orgullo a la humanidad y en este caso, en el caso de Saulo también, esa actitud arrogante con la que se estaba conduciendo. Y dice, en vez de llevar adelante sus planes para lograr sus propias metas de destruir el movimiento cristiano, Saulo recibió instrucciones del Señor a través de sus siervos. Y bueno, Dios prepara también a Ananías. Aquí lo interesante es cómo nosotros podemos ver esto a la luz de la perspectiva de Dios, en donde vemos cómo Dios va preparando los escenarios, las personas, las circunstancias, de qué manera Dios va tomando la idea del ajedrez de Igor, ¿no? Cómo Dios mueve las piezas, cómo Dios va haciendo su jugada, sus planes que son perfectos, que a veces no los podemos nosotros entender, pero que la Biblia nos presenta todo esto de tal forma que lo podemos ver a la distancia y vemos la manera en la que Dios va llevando a cabo también, ¿no? Su estrategia de una forma maravillosa, ¿no? Entonces, los que viajaron con Pablo escucharon ese ruido, pero no pudieron ver a nadie. Era algo específicamente para Saulo, no para nadie más. Era el Señor directamente con Saulo. Y aquí también, bueno, Dios tuvo misericordia de él porque, por ejemplo, en Deuteronomio, quisiera que busquen esta cita, cuando dice que el Señor sabe y conoce, dice eh, aquellos que le odian, dice dice en el capítulo 7 de Deuteronomio, dice en el versículo 9 y versículo 10, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Versículo 10, ¿qué dice? De Deuteronomio 7:10. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y que le Eh, da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. fíjense, dice que da el pago en persona ¿a quién? Menciona dos, al que le aborrece y de qué manera le paga. ¿Qué dice? destruyéndolo. Destruyéndolo. Y dice, y no se demora, en segundo lugar dice, con el que le odia, en persona le dará el pago. Y aquí vemos, bueno, eso pasa con Agripa primero, es decir, aquí es Dios el que directamente interviene y bueno, siempre ha sido así. La otra vez mencionábamos el caso de Hugo Chávez, ¿no? Cuando maldijo desde sus entrañas al pueblo de Israel y desde sus entrañas, pues también viene el pago de parte de Dios, ¿no? Entonces, todos aquellos que se han pronunciado en contra de Dios y que lo declaran abiertamente, cuando alguien ya lo hace así, de una forma abierta,
la intervención de Dios es también inmediata, es drástica. Y vemos que pues nunca les va bien, ¿no? Nunca nos podremos nosotros poner contra Dios, ¿no? O como dice la gente, ponerse con Sansón a las patadas, pues no, nunca le vamos nosotros a ganar. Entonces, aquí es interesante que dice la Biblia que Dios conoce a aquellos que le aborrecen y le odian. Entonces, hay muchas personas que así se han pronunciado en contra de la iglesia, en contra específicamente de la iglesia cristiana, en contra de la Biblia, en contra de Jesucristo, en contra de Dios. Entonces, aquí vemos cómo esto que acontece a Pablo, dice lo que presenta Lucas 9:7, indica que ellos, los que iban con Pablo, escuchan el ruido, pero no entienden las palabras, solamente es Saulo el que lo entiende. Dice, parece hacer la afirmación contraria en cuanto a que ellos no escucharon la voz. Sin embargo, la estructura griega parece indicar que ellos no escucharon con entendimiento. Y en este caso no era para los demás, era algo específicamente para Saulo, ¿no? Entonces, el Señor le dice directamente, Saulo, Saulo, dice, ¿por qué me persigues? Y bueno, aquí los hechos físicos a menudo son usados de una forma simbólica para poder comunicar estas verdades espirituales. Cuando Saulo se levantó del suelo, no pudo ver nada, queda ciego. Esta ceguera física de alguna manera también se puede entender o en una forma simbólica a la ceguera espiritual en la que él se encuentra y que bueno, Dios lo pudo haber destruido en esta ocasión, pero no lo hace de esa manera. Tiene misericordia de él. Y otra cosa interesante es ver la actitud de Saulo con respecto a lo que le pasa, porque será una de las tres afirmaciones importantes que podemos encontrar en la Biblia. Una de ellas es la que dijo Samuel, habla que tu siervo oye. La otra es la que dice Isaías, es heme aquí, envíame a mí. Y la que dice Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, esto también le hace objeto de esa misericordia y gracia del Señor, porque vemos cómo también lo que él lo hacía de una forma convencida. Sin embargo, vemos una actitud también de contrición de parte de Saulo, en donde es sensible y obediente a la palabra del Señor. Entonces, la luz brillante del cielo puede simbolizar también ese amanecer de la verdad espiritual y la oportunidad que se le da también para arrepentirse. Es llevado a Damasco para esperar el desarrollo posterior de esta nueva experiencia y bueno, ahí había indicaciones hacia Ananías de lo que debía de hacer con él. Y bueno, continuó sin poder ver durante 3 días, es lo que nos dice la escritura. No comió ni bebió nada y bueno, es como un tiempo también de ayuno para él. Este periodo le brindó 3 días de concentración continua en su experiencia traumática y bueno, es lo que le está preparando también para lo que el Señor le mostrará y que es sensible a la voz del Señor. Y bueno, ese encuentro con Jesús significó que su vida entera tendría que cambiar de una forma radical. Parte de ese celo estaba movido por ese deseo de superación también como persona. Se había opuesto fuertemente a los cristianos y también nos había denunciado. Ahora debía admitir que había estado equivocado y que ellos estaban en lo correcto, en lo cierto. Se había rebelado en contra de la inclusión de los gentiles en el reino de Dios. Y ahora, bueno, iba a transformarse en lo que Dios ya había dicho. Esto no lo sabe él, por supuesto, pero Dios dice, instrumento escogido me es este. Y bueno, será ese nuevo apóstol de los gentiles, ¿no? Y esta parte que les decía hace un momento, que es interesante porque le da consistencia a la Biblia como revelación de Dios, porque es alguien completamente ajeno. Y eso nos permite a nosotros tener una veracidad con respecto a la escritura, de saber que no es como algunos señalan, que es una cuestión de los apóstoles como una manera de poder tener control sobre las masas, poder hacer lavados de cerebros y cosas por el estilo, porque vemos que Saulo pues era completamente ajeno, enemigo de las cosas del Señor.
y de qué forma también él es alcanzado y de qué manera veremos una perspectiva completamente diferente y algo que no le fue revelado a los otros, será precisamente a Pablo a quien se le dé ese privilegio, ¿no? Entonces, eso le da también una consistencia y una importancia, relevancia a la palabra de Dios, como hecho histórico, como libro sagrado, como también un peso a la historia que nos está presentando la escritura, porque estamos viendo también alguien que es ajeno a todo esto que pasó. No estuvo con Jesús, ni siquiera coincidieron. Entonces, a este hombre se le van a revelar cosas que, como él mismo lo señala en Primera los Corintios capítulo 12, pues es un privilegio que tuvo de haber sido traspuesto, dice, hasta un tercer cielo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, dice Pablo, el Señor lo sabe, ¿no? Entonces, esto es algo bastante interesante y que también nos debe dar a nosotros esa seguridad con respecto al hecho de que creemos precisamente en esta revelación de Dios y de qué manera también se puede comprobar mediante esta parte de la historia, ¿no? De un personaje con estas características que también es alcanzado y de qué manera también ahora va a ser alguien que va a defender, va a desarrollar también una función apologética, ¿no? Un defensor de la fe, un defensor de la fe y que también es a quien Dios le reveló pues una parte importante de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, por eso la importancia también de Pablo como persona, por su conocimiento, cómo va a tener sentido lo que él sabía y que fue también instruido a los pies de Gamaliel y todo el currículum paulino que también lo podemos ver nosotros en Hechos y en otras porciones también de Filipenses e incluso también en la carta a los Corintios. Y bueno, aquí también, bueno, el otro personaje que es Ananías, en este caso, él enfatizó el terror, dice que el nombre de Saulo producía a los cristianos, ¿no? Por el hecho de ser el archienemigo y el perseguidor. Y bueno, lo que hace el Señor con Ananías, en este caso también a través de una visión, de ir hasta la casa de Judas e imponer también las manos a este hombre para que pudiera también recuperar la vista. Y bueno, ahí sí nos dice la Biblia que Saulo está orando. Esto también es interesante, algo que no había hecho antes, ahora lo hace y vemos aquí también a Saulo. Si lo vemos, por ejemplo, les decía hace un momento, dentro de la narrativa, como personaje, es un personaje también que es sensible y es un personaje que se humilla y se doblega delante del Señor. Esa caída que le hizo que se postrara y que cambiara su forma de ver las cosas y que por lo tanto también vemos cómo lo que pasa en Saulo es rápido. En este caso no quedó ciego por más tiempo, fue un momento corto. Y aquí también si hacemos un contraste, por ejemplo, con lo que pasó con el pueblo de Israel, que ellos, ¿cuánto tiempo estuvieron dando vueltas en círculo de alguna manera en el desierto? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan eso? Ellos pudieron haber llegado en línea recta, pero ¿por 40 qué años Dios los estuvieron. 40 años en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que todos se murieron? Nunca lo entendieron. Saulo, dice la escritura, después de unos días, en este caso, va a recuperar la vista y va a continuar, con el plan de Dios. Esto es interesante también porque vemos cómo inmediatamente esa caída implica muchas cosas, ¿no? Cómo se doblega delante del Señor, cómo le reconoce. Y bueno, a mí en lo personal, una de las expresiones que más me gustan del apóstol Pablo y que creo que fue desde este momento cuando tiene el encuentro con el Señor en Filipenses, que él dice que todo lo tenía por basura y menciona eh, el por qué, dice hasta llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces aspiraba a llegar a la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Y bueno,
creo que de alguna manera a través de su ministerio es algo que va concretando y que también prueba de ello es lo que él nos presenta en sus escritos y de qué manera podemos nosotros profundizar mucho más en el conocimiento también del Señor Jesús a través de los escritos paulinos, ¿no? Entonces, en la carta a los filipenses, nos dice cuando habla de prosigo a la meta, dice al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el capítulo 3 versículos 7 y 8 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y dice al final, ¿para qué? Dice, para ganar a Cristo. Entonces, aquí vemos cómo esto que sucede en Saulo, dice, él estaba orando, Ananías sabía que Saulo había venido con documentos del sumo sacerdote, y bueno, el propósito era arrestar y también encarcelar a los cristianos. Solamente después de que el Señor le reveló a Ananías que Saulo era un vaso escogido para proclamar a Cristo ante los gentiles, entonces él cambia de actitud y en esa confianza va y se presenta porque él mismo también se exponía, se exponía al estar frente a este hombre. Entonces había miedo también de Ananías, pero entender también el propósito de Dios le hace ir con esa confianza y llevar a cabo también la encomienda que Dios le estaba dando, que era bastante arriesgada y difícil. Y bueno, él había hecho sufrir a los cristianos y ahora él, dice la escritura, iba a sufrir por causa de este mismo nombre, el nombre del Señor Jesús. Y bueno, encontró, dice, la casa, puso las manos sobre Saulo e incluso también dice, le llama hermano. Esta parte es interesante porque también Ananías justamente pudo haber tenido ese coraje como fue Jonás hacia los ninivitas, de por qué Dios obraba de esa manera ante alguien que había perseguido, maltratado y todo lo que había hecho con la iglesia, ¿no? Entonces, vemos cómo el Señor Jesús obra, dice, a través de sus siervos cuando estos se ofrecen como vasijas. Y este acto de imposición de manos permite que Saulo recobre la vista. Y otra cosa importante es que sea lleno de el Espíritu Santo. Esto es lo que le va a capacitar, como dice Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, esta última parte la va a llevar a cabo Pablo como apóstol de los gentiles. Y bueno, el retorno de la vista, dice la escritura, era como escamas que cayeron de sus ojos. Después de que él pudo ver, también fue bautizado y comió. Entonces, esta parte también nos habla de su sincero arrepentimiento y de qué manera también ahora él se identifica mediante el bautismo también con el Señor Jesús. Y de esta forma también dice la escritura, pues recibe también el Espíritu Santo. Y bueno, el bautismo y el participar de esta comida es el indicio de que Pablo había superado esa experiencia emocional traumática de una vida cambiada y se había rendido por completo a la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, esa parte se puede ver a través del hecho de ser bautizado, dice, y comió, porque anteriormente no lo quería hacer. De alguna manera está en un tiempo de ayuno. Es un ayuno, tal vez no porque se lo haya propuesto, pero a lo que se estaba dedicando era también a orar y eso también le prepara para esta parte espiritual de recibir el Espíritu Santo, de ser bautizado. Y bueno, dice, él se unió a los discípulos en Damasco porque es donde el lugar donde se encontraba, lo hace de manera inmediata y empieza a proclamar también la palabra de Dios. Y bueno, esta conversión de Saulo es algo también, dice, que es conmovedor, alentador para muchos y de qué manera, dice la escritura, se esforzaba porque sabía que la imagen que tenía la gente, los hermanos de él, pues no era una buena imagen, sino todo lo contrario,
era alguien de quien se debían de cuidar y eso hace entonces que se esfuerce más por tratar de predicar la palabra de Dios. Entonces, esta parte también es bastante interesante en la vida de este hombre, ¿no? Y bueno, ya la última parte que tiene que ver con Pablo en el capítulo 9, que es del capítulo, versículo 19 al 30, porque ya después del 30 veremos que eh, en este caso la narrativa de la historia cambia un poco, sí, pero este momento de su conversión lo podemos nosotros apreciar hasta lo que es el versículo 30, donde menciona lo siguiente. No sé si alguien me ayuda a leerlo, el versículo 30, cuando dice, cuando supieron, ¿qué dice? Hechos 9:30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ok, y ya el 31 es otra vez lo que decíamos en las preguntas, ¿no? Estos pequeños informes que va dando Lucas, que dice entonces, las iglesias tenían paz, ya no está el perseguidor, dice por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y dice, se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, aquí ya el enemigo potencial ya no está, entonces hay una calma, un respiro para la iglesia, un momento de paz, ¿no? Entonces, esa parte también vemos como lo que dice Lucas aquí, continuó con los discípulos por algunos días, no postergó el momento de proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Los que le escucharon, dice, en la sinagoga estaban maravillados de este cambio y en este caso también la doctrina que él está presentando, su forma de vida ahora. Y bueno, estaba el que había estado destruyendo, dice, a los que invocaban este nombre, empieza, dice, a persuadir a otros que debían creer en ese nombre. Y bueno, aquí eran escépticos, era normal. Los judíos no creyentes estaban maravillados. Saulo era un estudioso del Antiguo Testamento y mostró a los judíos que vivían en Damasco que Jesús era el cumplimiento de las escrituras mesiánicas. Entonces, todo este conocimiento que él tenía ahora va a cobrar sentido y de qué forma también Dios lo utilizará para edificación y bendición también de la iglesia a través de las enseñanzas del apóstol Pablo. Y bueno, eh, en el caso de Lucas no registra, dice, el periodo de Saulo en Arabia. Saulo indicó que pasó 3 años allí. En este caso, por ejemplo, lo podemos ver en Gálatas 1:17 al 18. Eso no lo menciona Lucas. Posiblemente dedicó el tiempo al estudio de las Escrituras, del Antiguo Testamento, o fue un tiempo de preparación que él tuvo. Su experiencia en el camino a Damasco cambió su teología, su interpretación del Antiguo Testamento, ya no de la forma en que lo veía como, eh, como judío únicamente, sino ahora entendiéndolo desde esta nueva encomienda que también se le dio de ser el apóstol de los gentiles. Entonces necesitaba tiempo para asimilar estas implicaciones de la experiencia que tuvo en su conversión. Y bueno, de esa manera veremos cómo este tiempo de preparación va a ser pues sumamente importante porque después lo que viene pues es algo que no se detiene hasta su misma muerte, ¿no? Sabemos que él mismo dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿no? Si muero, me voy con el Señor, que es muchísimo mejor, pero si me quedo, dice, sigo predicando el Evangelio. Entonces, esto es interesante porque vemos que antes de iniciar su ministerio, hay un tiempo también de preparación, y es lo que menciona. Me gustaría que leyéramos estos versículos en Gálatas para relacionarlo también con esta parte que estamos mencionando. En Gálatas, ahí lo menciona, fue un tiempo que estuvo en Arabia propiamente, y en el versículo 17 y 18 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví, dice, de nuevo a Damasco.
Entonces, aquí también lo que decía, no se mezcló con el resto de los apóstoles y dice, fueron apóstoles antes que yo. Y luego dice en el 18, dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y bueno, ahí es donde ya tiene ese contacto con los apóstoles y aquí también, hasta ese momento es cuando va a conocer al apóstol Pedro, ¿no? Entonces, aquí no hay ninguna especie de complot ni tampoco alguna cuestión eh, que se hayan puesto ellos de acuerdo y que incluso el apóstol Pedro haya influido en Pablo, porque también veremos cómo Pablo va a superar en mucho a todos en cuestión del conocimiento de lo que es el Antiguo Testamento y que bueno, ninguno escribió lo que Pablo escribió y nunca ninguno de ellos tampoco lo vio desde la perspectiva en que él lo vio y que en este caso es directamente el mismo Señor Jesucristo el que revela estas cosas al apóstol Pablo, ¿no? Entonces, esto es algo bastante interesante, ¿no? Y esta parte, tenerla presente, hay un tiempo de preparación que tuvo el apóstol Pablo antes de empezar el ministerio y de tener también ese acercamiento con el apóstol Pedro. Entonces, estos versículos me gustaría que los pudieran marcar en su Biblia porque son bastante interesantes, reveladores en este sentido, viendo y analizando la vida del apóstol Pablo. Y bueno, dice, antes de que pasara mucho tiempo, dice, la sorpresa para los judíos no creyentes cambió en un deseo también, dice, de matar a Saulo, el hecho de tramar una muerte sin que se hubiera realizado un juicio era un acto ilegal, así que bueno, los conspiradores querían evitar que se escapara de la ciudad, vigilando las puertas de día y noche. Y bueno, en este caso, cuando se dan cuenta que ahora se les une a los cristianos o a los del camino y de alguna manera los traiciona, les da la espalda y por esta razón también, pues también quisieron matarle, bueno, atentan contra su vida. Y bueno, aparentemente planteaban atarlo, matarlo en una zona solitaria del camino después de que saliera de la ciudad y cuando Saulo se enteró, los discípulos le ayudan a escapar durante la noche por una abertura en el muro, lo dice la escritura, y bueno, la oposición de sus mismos conciudadanos forzó a Saulo a ir precisamente a los gentiles. Y bueno, eh, en el caso de Gálatas también 16 dice, Saulo no fue inmediatamente a Jerusalén, lo menciona, se quedó un tiempo, dice, en Arabia, volvió a Damasco antes de ir a Jerusalén, y aparentemente fue después de su regreso de Arabia que Pablo también dice confundió a los judíos en Damasco, ¿no? Entonces, esta parte también lo dice Lucas en lo que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Y bueno, dice, después de que él se escapó de Damasco, se dirigió a Jerusalén, donde pasó 15 días con Pedro y también Santiago, que era el hermano del Señor Jesús. Y bueno, cuando llegó a Jerusalén, los discípulos le tenían miedo porque dudaban precisamente de su conversión, que fuese en verdad un discípulo de Jesús. Y aunque habían pasado 3 años o más, recordaban precisamente que había sido un perseguidor y bueno, lo que había hecho con los cristianos, incluso el hecho de haber participado en la muerte de Esteban mismo. Y bueno, Bernabé, que también dice era un hombre de fe, eh, de comprensión y también interés por los demás, lo llevó ante los apóstoles y también le aseguró que Saulo había experimentado una conversión genuina. Aquí el papel de Bernabé es muy importante porque veremos que también después cuando Saulo o Pablo se pelea con Juan Marcos, el que va a darle cobertura a Juan Marcos va a ser también Bernabé. Entonces, Bernabé es muy importante, una pieza clave y de alguna manera también es un vínculo, es un punto de unión y aquí es interesante también la participación que él tiene. Lo hizo con Pablo, después lo hará también con Juan Marcos, cuando Pablo también se enoja con Juan Marcos por, eh, pues también su juventud, su inexperiencia, el cambio en sus decisiones.
y que bueno, el apóstol Pablo también siendo alguien celoso, no va a consentir esa situación y bueno, será Bernabé entonces el que también le va a brindar esa cobertura como lo hizo aquí con él mismo. Entonces, bueno, Bernabé, aquí vemos que es alguien desconocido debido a la limitada información que se tiene de él, uno de los grandes cristianos del Nuevo Testamento y que tiene un papel muy importante. En él extendió esa mano de ayuda a las viudas necesitadas y también en este caso a Saulo, eh, cuando nadie confiaba en él. Después con Juan Marcos, de alguna manera lo va a proteger de Pablo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo aquí con él frente a los apóstoles, ¿no? Juan Marcos que es rechazado y bueno, las pocas referencias en hechos nos indican que fue uno de los líderes cristianos maduros y con una visión diferente, ¿no? Que podía ser sensible a estas cuestiones y de qué manera también su papel va a ser clave, ¿no? Para estos personajes o estos hermanos, ¿no? Cuando está en un momento crítico. Y bueno, ya para cerrar, vemos cómo el celo de Saulo por Cristo pronto también ocasionó, dice, el entrar en discusiones con judíos helenistas en Jerusalén. En este caso no se sabe por qué, dice, los judíos helenistas se opusieron a Saulo, ya que ellos eran más abiertos a la misión a los gentiles. Puede ser que no hubieran o no hubieran olvidado, dice, la persecución que Saulo había desatado contra los judíos cristianos helenistas. Algunos helenistas que no eran cristianos también pueden haber sufrido pérdidas como resultado de la persecución que Saulo ocasionó, ¿no? Entonces sus esfuerzos para convertirlos al cristianismo pueden haber sido en vano debido a ese deseo continuo que ahora tenían también de vengarse, ¿no? Entonces, algunos hermanos cristianos en Jerusalén habían oído del complot de los judíos helenistas y llevan a Saulo a Cesarea, donde lo pusieron, dice Lucas en su relato, en un barco que iba a Tarso. Quizá no querían verse identificados con él para no tener problemas con los helenistas que, bueno, estaban enfurecidos o molestos por esta situación. Entonces, bueno, esa es la parte de la conversión de Saulo. Creo que es bastante interesante, ¿no? Lo que nos ofrece Lucas y lo que nos ofrece también la escritura con respecto a estas cartas, ¿no? La carta en Gálatas, el testimonio en Filipenses, que también Pablo ahí nos habla un poco acerca de lo que es su currículum. Y bueno, la forma también en la que se van moviendo las piezas y de qué forma también Dios va llevando a cabo su propósito, o si lo vemos en el sentido también del ajedrez, ¿no? Cómo Dios va desarrollando de una forma maravillosa su jugada, ¿no? El Dios de la historia, el Dios que se hace presente, que no deja a su pueblo, que pues, como dijo en Mateo 28, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y que lo ha hecho y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo precisamente porque sabemos que pues este es el plan maravilloso que Dios está llevando a cabo en el mundo y cómo se cumple también de esa manera lo que le dijo a Abraham. Y hay una continuidad en esta historia maravillosa y que bueno, qué bendición que seamos parte también en esto que Dios sigue haciendo en el mundo y que nos permita ser también instrumento en sus manos para, para que podamos ayudar a otros, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que podamos también participar en esa obra maravillosa que el Señor sigue haciendo. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Y cómo se cumple lo que dijo el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y aquí, para cerrar, en el caso de Agripa primero, si no se convierten, el Señor los destruye, como ya lo vimos también. En persona les da el pago destruyéndolos. Aquellos que le aborrecen y que le odian, o en el caso de Saulo también, es la otra cara de la moneda. Cuando se convierten, pues también son objetos de esa misericordia del Señor, que es un Dios de misericordia. Pero aquellos que permanecen también endurecidos en su corazón, entonces van a ver también la manifestación y la gloria de Dios para destrucción de sus vidas.
Y cuando también alguien se arrepiente, entonces somos objetos de la misericordia, de la gracia y del amor del Señor. Sí, entonces, bueno, esto era la parte que quería compartirles de la conversión de Saulo. No sé si tengan algún comentario de cierre antes de despedirnos. Ya son las 7 con, bueno, acá ya son que las 10. Sí, 10:02. Bien, Fabián, ¿algún comentario final? Igor, Arsenio, Miguel. Un No, comentario sobre la conversión de Saulo, no a través de los apóstoles ni otra persona, sino que el Señor mismo intervino ahí para su conversión y cómo fue eh, su testimonio después conocemos el apóstol Pablo. Solamente ese Sí, punto. muy bien, Arsenio, gracias. Miguel, Fabián, no, por el momento no tengo nada que decir. ok, Nada, nada. muy bien. Igor, ¿algo para No, cerrar? profe. Fue bastante claro todo y bueno, ya está. Bien, pues gracias también por lo que nos compartiste, Igor, muy bien, por la información. Y bueno, nada más registro la asistencia para ya despedirnos. Acá está. Y comparto acá. Bien, entonces, a ver, aquí están. Bien, entonces, nada más estamos a 5 de noviembre, sesión 13. Ya nada más nos quedan 1, 2, 3 sesiones y ya estaríamos terminando. Entonces, aquí registro. A ver, está. Bueno, sí está Miguel. Está Pablo, no. Bueno, no. ¿Quién dijo que iba a estar en línea, Pastor? Juan ¿Perdón? Silva. Ah, sí, Andrés dijo, ¿no? Sí, Andrés Díaz. Andrés, ok. Bueno, no está Pablo, Mario tampoco, Mario Arsenio estaba sí. llegando de viaje, avisó Mario Silva. Ok, muy bien. Entonces, para tomarlo en cuenta, Fabián aquí está. A ver, Fabián. En el caso de Andrés, Andrés Díaz dice que está en línea, ¿verdad? También Sí, también Mario, lo va a ver la clase de mañana. ok. Tan pronto lo dispongamos. Evangelina no está. Y, ok, ya sería. Bueno, creo que son todos. Sí. Bien, entonces, no sé si hay alguna indicación, mi hermano. No, profesor, es eso. Tenemos 3 clases más y que los alumnos se vayan poniéndose en día con sus deberes, pero no hay nada más. Bien, nada más para que igual ya vayan terminando y enviando lo que es su ensayo. Eh, y bueno, ya les mandaría, creo que sería mañana, las características, pero bueno, ustedes ya vayan desarrollando su ensayo, que bueno, mínimo serían 3 cuartillas, 3 cuartillas para poder considerar el tema que escogieron y bueno, compartir su escrito. Entonces, bueno, por mi parte sería todo y pues les agradezco mucho. Nos Perfecto. vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, hermano. Gracias, Nos Bueno, profe. vemos. bendiciones. Hasta mañana, si Dios Que quiere. Dios los bendiga, mi hermano. Hasta luego. Bendiciones. Chao, chao.